Buenos días, hoy vamos a hablar del seminario de los receptores SR beta 1 que conducen a la transitosis del LDL a través de la vía del 4 y van a promover la arteriosclerosis. Creemos importante previamente explicar el transporte en reversa del colesterol. eh, Y bueno, el HDL, que es una lipoproteína de alta densidad, se va a producir tanto en el hígado como en el intestino y va a viajar hacia los tejidos periféricos, en este caso a las células endoteliales, y se va a acoplar a través de su apoliproteína A1 con el SR beta 1 y de esta manera desde los tejidos hacia el HDL va a pasar todo el colesterol y el HDL va a viajar nuevamente hacia el hígado para excretar su colesterol a través de la bilis. Lo que sucede también es que cuando la poliproteína se une con el SR beta 1, se activa estimulan el óxido nítrico sintasa y es un arterioprotector, ya que es un vasodilatador, entonces va a ayudar. Mismo como el transporte en reversa del colesterol, que saca colesterol de los tejidos. Bueno, se quiere saber cómo es que afecta el SR beta 1 y el dominio citoplasmático, el DO4, para promover la arteriosclerosis. Entonces, lo que se hace en ratones, en hembras y machos, es silenciar selectivamente el SR beta 1 y se va a inducir ese silenciamiento a través del PCSK9 para ver qué es lo que sucede. Bueno, los primeros resultados que se obtienen es que en los ratones que tienen silenciado el SR beta 1 se ve que se forman muchas menos placas de ateroma que en los que lo tienen, como se ve acá con las flechas amarillas. Acá pasa exactamente lo mismo y acá también. Acá y acá vemos que sí tienen los receptores y vemos que las placas de ateroma son mayores. Y en este vemos que, no, que los tienen silenciados y se forman mucho menos. Acá lo que podemos ver es una gráfica que es el porcentaje de área de lesión. Acá los ratones en rojo tienen silenciado los receptores y por ende el área de lesión es mucho menor, al igual que acá, pero bueno, es una gráfica en milímetros cuadrados. En este caso lo que se hizo fue un silenciamiento selectivo del SR beta 1, pero en los hepatocitos. Entonces lo que se observa es que los ratones que lo tienen silenciado en los hepatocitos no sobreviven, van muriendo, digamos. Y en los que lo tienen, digamos, una vida normal. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Como se ve, se forman muchas más placas de ateroma donde los ratones tienen silenciado el SR beta 1. Acá el área de lesión es mayor en los que está silenciado, en los hepatocitos. Acá vemos en cortes histológicos que se puede ver las placas de ateroma cómo se forman, son mayores donde está silenciado y acá vemos el total de colesterol y de triglicéridos y es mucho mayor en los que donde el SR beta 1 en los hepatocitos está silenciado. Acá podemos ver lo mismo. Bueno, esto pasa porque el colesterol no puede excretarse bien a través de la bilis. Lo que se puede observar también es que en donde es propenso un área de lesión o donde ya hay arteriosclerosis, el SR beta 1 y el DO4 hay más expresión de ellos ahí en esas células endoteliales. Buenas tardes, mi nombre es Florencia y voy a comenzar hablando sobre el receptor SR beta 1 y su eliminación. Bueno, en primer lugar, para empezar, es importante destacar que el receptor SR beta 1 tiene una alta afinidad por el HDL y participa del pasaje de LDL, es decir, del proceso de transitosis de LDL. Y también tiene un efecto protector ese receptor. Bueno, ahora voy a pasar a explicar estas gráficas que son en función de distintas concentraciones de colesterol, triglicéridos y HDL en función del receptor SR beta 1 funcionando de manera correcta, como lo muestra la barra azul, y el SR beta 1 delta C, como lo muestra la barra roja, que es el receptor eliminado, el receptor en ausencia. Bueno, en la primera gráfica, como dije, es la concentración de colesterol. Vemos que en función del el receptor funcionando de manera correcta, en comparación a la ausencia del receptor, la concentración disminuye, pero disminuye muy poco.
Con la concentración de triglicéridos vuelve a pasar lo mismo, disminuye la concentración pero disminuye muy poco, y en HDL vuelve a pasar lo mismo. O sea, podemos afirmar que esa concentración no baja de manera destacable, de manera abrupta. Por lo tanto, podemos afirmar que existen otros mecanismos de transitosis. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, se probó mediante hipótesis si el SR beta 1 influía en la aterosclerosis mediante la regulación de procesos relacionados con LDL en la arteria. Esa hipótesis fue mediante un experimento de fluorescencia focal, como lo dice la diapositiva. Bueno, en ese experimento se observó la acumulación de LDL en ratones. Esa acumulación estando relacionada con la pérdida del receptor en el endotelio, específicamente en la aorta, como es este test se hizo específicamente en la aorta. Las primeras 5 imágenes de arriba son con el SR beta 1 presente y vemos como el LDL está entrando de manera correcta a la aorta. Y las 5 imágenes de abajo muestra el SR beta 1 delta C, que es que, como yo ya había explicado, es la ausencia de ese receptor. Entonces vemos que no está entrando LDL a la aorta. Entonces podemos afirmar con esta hipótesis que el SR beta 1 endotelial influencia en la aterosclerosis porque regula el pasaje de LDL, es decir, regula el proceso de transitosis. Entonces, el pasaje de transitosis del LDL en la pared de la arteria. Tenemos que saber también que el LDL debe estar asociado a SR beta 1 para que se dé el proceso de transitosis. Cuando no tengo SR beta 1, voy a tener, cuando no lo tengo, cuando lo tengo eliminado, como lo muestran estas 5 imágenes acá, voy a tener acúmulo de LDL, ya que la transitosis no se va a dar de manera correcta. O sea que si tengo deficiencia en ese receptor o está eliminado, como lo hizo esta hipótesis, como lo hizo este experimento, tengo más probabilidad de promover la placa de ateroma en los vasos. Se investigó la importancia mecánica para el tráfico de LDL por SR beta 1 en células endoteliales aórticas humanas. En este estudio podemos ver la captación de las LDL nacientes oxidadas luego de la eliminación del ARN de SR beta 1 y PDZK1. Podemos ver con azul los núcleos y con rojo las LDL oxidadas. Podemos ver también que para el grupo knockdown de SR beta 1 hubo una disminución en la captación de LDL y que para la escisión de PDZK1 no tuvo ningún efecto, como sucede con HDL. Por otro lado, podemos ver aquí la captación y la transitosis de las LDL nacientes y oxidadas en células que son tratadas con inmunoglobulinaje de control, con un anticuerpo de bloqueo de SR beta 1 y un inhibidor químico como BLT1. Podemos ver que tanto para el anticuerpo de bloqueo de SR beta 1 como BLT1 disminuyeron la captación de las LDL. Por otro lado, también se investigó si la pérdida de SR beta 1 afecta la función de las cabiolas celulares endoteliales en estudios de activación de la oxidonitrico sintasa inducida por ligando. En estas gráficas podemos ver la activación de la óxido-nítrico sintasa por el factor de crecimiento endotelial vascular con y sin la eliminación del ARN de SR beta 1 y de la interrupción de las caviolas por el tratamiento con metil beta-ciclodextrina. Si miramos estas gráficas podemos ver que si bien el silenciamiento de SR beta 1 negaba la activación por las HDL de la óxido-nítrico sintasa, la activación por el agonista de la óxido-nítrico sintasa y del factor de crecimiento endotelial vascular no se vieron afectadas, como se ven aquí. También podemos ver que si bien existe una pérdida completa de la vasodilatación inducida por HDLs en los anillos aórticos de los ratones SR beta 1,
la vasodilatación por acetilcolina fue normal. Podemos ver también que la interrupción de la estructura de las caviolas por la ciclodextrina disminuyeron la activación de la oxígeno-nítrico-sintasa, tanto por el factor de crecimiento endotelial vascular como por HDL, como vemos aquí. La disminución del transporte de LDL con la pérdida de SR-beta1 de las células endoteliales no va a estar relacionada con una alteración en el microambiente caviolar. Por otra parte, se evaluó la capacidad de otros receptores endoteliales de LDL para mediar el transporte de la lipoproteína. En estas gráficas podemos ver la abundancia de la proteína diana luego de la eliminación del ARN de SR-beta1, de PDZK1, del receptor de LDL y de CD36. Aquí podemos ver la captación de las LDL nacientes oxidadas en células que son agotadas del receptor de LDL y el control frente a anticuerpos de bloqueo del receptor. Si bien aquí vemos la captación, aquí vemos la transitosis. Lo mismo para estas gráficas, que acá indican la captación y luego aquí la transitosis, pero utilizando anticuerpos de bloqueo de CD36. Aquí podemos ver que la interferencia del ARN, el silenciamiento mediado por el receptor de LDL, la captación disminuida del CD36, como nos muestran aquí, y el bloqueo del anticuerpo tuvieron un efecto similar. Pero, sin embargo, ni el receptor de LDL ni el bloqueo del anticuerpo de CD36 alteraron la transitosis de LDL, como acá, que vemos que acá se tuvieron una disminución y acá se mantuvieron constantes, no hubieron cambios. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión de que SR-beta1 va a gobernar la transitosis de las LDL en las células endoteliales, independientemente de los efectos de la función de las caviolas. Por otro lado, se investigó también una comparación de la capacidad de la transitosis de LDL endotelial por SR-beta1 y de la activina, que es similar al receptor de quinasa 1, que se le atribuyó previamente la unión a LDL. Aquí podemos ver que la transitosis de las LDL disminuyeron a un grado similar por la pérdida selectiva de SR-beta1 y del receptor de quinasa 1, habiendo una disminución adicional con su caída. Podemos llegar a la conclusión de que tanto SR-beta1 y el receptor de quinasa 1 van a mediar la transitosis de las LDL en células endoteliales y van a ser propensas a hacerlo por diferentes mecanismos. La expresión endotelial del receptor de quinasa 1 fue normal en SR-beta1. Y por último podemos llegar a la conclusión que en los hallazgos in vivos relacionados con SR-beta1 endotelial, el suministro de las LDLs a las arterias y la absorción de los LDL por los macrófagos y también la aterosclerosis se van a poder atribuir específicamente a SR-beta1. En esta sección vamos a tratar lo que sería el estudio de las mutaciones genéticas del receptor SR-beta1. En este esquema que vemos a la izquierda, vemos perfectamente los distintos datos estadísticos y gráficos de colores que se obtuvieron como resultado del experimento que se llevaron a cabo. Precisamente en este lado izquierdo podemos ver fluorescencia graficado en función de las mutantes, y de este lado, que es lo más importante que nos concentraremos en la diapositiva, podemos ver graficado el grado de captación de las células LDL nativas y LDL oxidadas por parte de las células mutadas del receptor SR-beta1. Bien. En esta gráfica que nos encontramos acá, que titulé captación normal y captación disminuida, se quiso evaluar, se quiso examinar si realmente SR-beta1 era imprescindible para la captación de LDL para el proceso de transitosis o también llamado internalización.
Bueno, se inhibió lo que sería el receptor SRBeta1 en el endotelio y se volvió a resintetizar con un SRBeta1 de tipo salvaje, o mejor dicho, sus formas mutantes, en el cual encontramos 5 tipos que están descritos acá en color rojo, en estas dos, y que en particular tenían que afectar la unión LDL con el receptor SRBeta1. Y otra mutante que se describe acá, que se visualiza de color violeta, no afectaba la unión LDL con el receptor SRBeta1. Bueno, se midió la entrada y lo que es la transitosis y se tuvieron estos resultados. Entonces, como podemos ver, cuando se afecta la unión, hay una baja disminución de captación hacia las células LDL. Entonces, está diferente al control. Sin embargo, cuando no se afecta la unión LDL, se lleva a cabo el proceso de transitosis perfectamente y como podemos ver acá, o sea, idénticamente al caso control. Por lo tanto, se concluye en esta primera parte que es imprescindible la relación directa entre el receptor SRBeta1 y el LDL para llevar a cabo el proceso de internalización. Bien, pasando a la otra. Acá lo que podemos observar es que se realizó una mutación por delección, que es la prueba número 1. Lo que se quiso hacer fue, y se vio, se investigó que SRBeta1 actuaba de forma antagónica a los otros receptores de LDL que existen en el organismo. Se vio que su composición proteica era diferente para llevar a cabo este proceso. Y se vio que podía provenir esto de lo que sería la cuela citoplasmática, o sea, de su parte citoplasmática, para el proceso de transitosis. Bueno, la mutación por delección se simboliza de esta manera, en el cual el triangulito significa que vamos a realizar esta mutación y la letra C con su respectivo número son los aminoácidos que se descartan, o sea, los aminoácidos que se deletan. Bueno, acá tenemos los residuos C-terminales con los aminoácidos correspondientes que se irán sacando. Bueno, acá se tuvieron los resultados y se vio que cuando sacaban los últimos 15 aminoácidos, la captación fue normal, o bárbara, pero cuando se sacaban los últimos 23 y 30 aminoácidos, la captación hacia las LDL ya disminuía. Se concluye entonces principalmente que los aminoácidos entre el 487 y 494 participaban efectivamente del proceso de transitosis. Para confirmar esto, es una mutación final en el cual se sustituyó la secuencia madre que podemos ver acá con un aminoácido conocido como alanina. Se sustituyó lo que son las primeras 4 aminoácidos a los últimos y mutaciones individuales. Y se vio que algunos aminoácidos, algunas mutaciones específicamente, como por ejemplo estas dos primeras, no, no captaban y había una baja captación de LDL. Sin embargo, algunas mutaciones, como por ejemplo estas, no son necesarias ya que no afectan el LDL por parte de las células. Por lo tanto, se concluye activamente que SRBeta1 depende de un complejo citoplasmático formado por estos 8 aminoácidos. Acá en este esquema podemos ver las distintas ubicaciones del receptor SRBeta1 en su forma mutada, tanto en su parte citoplasmática, que sería de este lado, en su membrana plasmática y fuera de la célula. Y acá vamos a ver la hipótesis que se probó de que los residuos del 487 al 494 de la proteína SRBeta1 interactuaba con otra proteína citoplasmática, que en este caso es 2,4, para la correcta transitosis de LDL. Esto lo podemos ver acá en los barridos A y B,
en donde podemos ver marcada presencia de SR beta 1 y DOC4, recordando que DOC4 es una proteína citoplasmática asociada a la membrana que tiene como funciones, tiene como función, por ejemplo, la regulación del citoesqueleto de actina y es un factor intercambiador del nucleótido guanina. En C también podemos ver que se observó que tanto LDL oxidada como LDL nativa aumentaban un 94% esta unión de ambas proteínas. Acá también lo podemos corresponder con las gráficas. En D lo que vemos es que se pudo observar en este experimento una coexpresión de ambas proteínas en el epitelio aórtico vivo. Podemos ver acá en las gráficas, se está marcando ARN mensajero de ambas proteínas, acá es RBeta1 y DO4, en donde en el endotelio intacto tengo aumento de la expresión de ambos ARN mensajeros. La E es una figura de la curvatura menor de la aorta, el lugar donde este sitio es el sitio con mayor predisposición a generar aterosclerosis. Y en la F también lo mismo, nos está probando que tenemos aumento de ambos ARN mensajeros. Después se vio en 3 cohortes de pacientes independientes que en los vasos con aterosclerosis había mayor expresión de ambas proteínas, lo podemos comprobar con el diagrama en rojo, que en todos los casos está mayormente aumentado con respecto a lo que es el control marcado en azul. Bueno, después lo que se hizo fue que, sabiendo que DOC4 ayuda a internalizar el factor de crecimiento derivado de plaquetas, se quiso saber si SR beta 1 participaba en este proceso, se utilizaron algunas células específicas y se vio que las células que expresaban DOC4 internalizaban correctamente SR beta 1, esto lo podemos ver acá en A y en B, en donde tenemos internalización de SR beta 1 y en estas también. Y también se vio que cuando DOC4 se silenciaba, SR beta 1 ya no era internalizado, por lo que como conclusión podemos decir que yo necesito DOC4, que se necesita DOC4 para poder internalizar correctamente SR beta 1. Bueno, entonces lo que se vio después es que, bueno, para poder ver lo que acabamos de decir, de que necesito 4 para internalizar SR beta 1, podemos ver desde la gráfica G a la J, en donde tenemos la expresión de ARN mensajeros de O4 y SR beta 1, y la transitosis, en este caso de LDL, cuando no tengo SR beta 1, está bastante, cuando no tengo 4, está bastante disminuido con respecto al control. Luego se vio también que en contraste a todo esto, la transitosis de HDL disminuyó, y esto se cree que es porque el transporte de estas lipoproteínas asociadas a SR beta 1 y O4 es dependiente de la carga, es específico de la carga. Yo voy a poder generar la transitosis de LDL, pero no así de HDL. Esto lo podemos ver acá en la gráfica G, que tengo el silenciamiento de SR beta 1, en donde tengo disminución de transitosis HDL, no así de DOC4. Cuando silencio DOC4, la gráfica resulta parecida a control, porque DOC4 es específico para LDL. Bueno, después también sabemos que DOC4 es un factor de intercambio de migración celular. Entonces, lo que se quiso ver es en cómo participaba RAC1 en todo este proceso de transitosis de LDL. Entonces, se hizo un tratamiento con LDL en donde se logró activar RAC1 y se vio que cuando se silenciaba SR beta 1, RAC1 dejaba de expresarse. Esto lo podemos ver acá en M, en donde tengo al final, tengo control, y después del tratamiento en donde RAC1 con relación al control está sumamente disminuido. Bueno, lo que podemos decir de esto es que SR beta 1
DO4 es necesario para SR beta 1 para la transitosis de LDL, y que SR beta 1 lo que va a hacer es que me va a entregar el LDL circulante a su endotelio, en donde va a estar envuelto va a ser envuelto por macrófagos, que estos se van a transformar en macrófagos espumosos, que son las células que van a promover que se generen lesiones ateroscleróticas, como podemos ver en K, en donde tenemos el proceso, en donde al final la entrega del LDL al espacio endotelial, donde están los macrófagos, y la formación finalmente de la placa de aterosclerosis, placa de ateroma. Bueno, como conclusiones podemos sacar que se confirma que los receptores CR beta 1 participan activamente en la transitosis de LDL a través de la membrana, que el receptor CR beta 1 actúa contrariamente al resto de los receptores de LDL, que quedó demostrado que el transporte de LDL en el endotelio liderado por el CR beta 1 impulsa la aterogénesis, y que conocer el mecanismo de este transporte podría sugerir una posibilidad de posibles desarrollos de intervenciones que inhiban este proceso, y llegamos a la conclusión que esto es muy importante para todo, sobre todo para un enfoque a las enfermedades cardiovasculares.